Buenas tardes a todos, es un honor saludarlos y estar reunidos nuevamente el día de hoy para la conferencia 14 del ciclo de conferencias 2022 Apropiación Social y Conservación del Patrimonio Cultural Sinaloense. Este ciclo de conferencias está coordinado conjuntamente por Centro INA Sinaloa, el Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura. Agradecemos a nuestros compañeros de INA TV que hacen posible la transmisión de este video por el canal de YouTube. Bienvenidos y esperamos que esta conferencia sea de su agrado. A continuación, siguiendo con el programa, les presentaremos a la siguiente conferencista, la doctora Catalina Borbolla Gagiola, con el tema de Arquitectura Contemporánea en Contextos Tradicionales. A continuación, leeremos un poco de su experiencia curricular. Licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con maestría en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa y forma parte del cuerpo académico Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad. Entre sus líneas de investigación se encuentra el estudio del patrimonio edificado desde el área de la rehabilitación energética y el confort hidrotérmico, así como también los temas relacionados al estudio de las transiciones energéticas desde las ciencias sociales y el estudio social de la energía. Se ha desempeñado como docente en el programa de licenciatura en arquitectura en las materias de conservación del patrimonio edificado, proyecto de titulación, historia de la ciudad 3 y seminario de prácticas profesionales. Bienvenida, doctora Borbolla Gagiola. Esperamos con ansia su participación. Buen día. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al Centro INA Sinaloa por la invitación que me hicieron a este ciclo de conferencias para participar con esta plática titulada Arquitectura Contemporánea en Contextos Tradicionales. Y bueno, yo estoy participando como parte del cuerpo académico Ciudad, Territorio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, el tema del que les voy a hablar el día de hoy es un tema pues muy interesante, es un tema con el que convivimos día a día en nuestra vida diaria y además es un tema que he venido abordado a pequeña escala desde la licenciatura, ya un poco más en maestría y además como parte de mi investigación de maestría fue abordada de manera tangencial. Es un tema del cual aún falta mucho por hacer, mucho que investigar. Por eso me gustaría que lo que presentaré hoy sea más a manera de plática, que nos permita reflexionar sobre el estado del arte, sobre este tema de estudio en cuestión, más específicamente en la ciudad de Culiacán. Así que comenzaré. Bueno, los centros históricos conforman contextos tradicionales por sí solos, son lugares que tienen su propia identidad, cuentan con una diversidad social muy grande, muy importante, y son lugares que por su propia naturaleza se encuentran en constante cambio, ya que van respondiendo a los requerimientos de cada generación, a los requerimientos y necesidades de cada época. Así que un aspecto importante de estos cambios es que deberían de hacerse a un ritmo el cual el contexto inmediato, el contexto tradicional logre soportar para que estos cambios permitan que suceda esta delación de los valores patrimoniales que contienen estos contextos tradicionales en los centros históricos de las ciudades. Asimismo, un punto importante que quisiera resaltar es que en la nueva agenda urbana, este documento ha mencionado a las zonas patrimoniales en las ciudades, los centros históricos como lugares importantes para el ordenamiento urbano y más precisamente del punto 125
Un aspecto importante que creo que debemos resaltar es que buscan promover el uso innovador y sostenible de los monumentos y de los espacios arquitectónicos, y esto con la intención de crear valor por medio de restauraciones y adaptaciones respetuosas. Aquí lo que se debe resaltar es el uso innovador y sostenible, ya que son temas que cada vez se encuentran más actuales. Entonces, sin embargo, es importante también hacer notar cómo desde nuestra disciplina debemos observar cómo estos cambios se han ido haciendo y cómo ha respondido los contextos tradicionales o los centros urbanos a estos cambios, para ver si es posible hacer esa delación de los valores patrimoniales. Y bueno, también como menciona eh, Joseph Ballard, hay 3 valores patrimoniales principalmente que deberían ser transmitidos a las siguientes generaciones. Uno de ellos sería el valor de uso, de acuerdo a la utilidad que tiene el inmueble en la época contemporánea, en la época donde se encuentra en ese momento. También el valor formal referente a la estética que conserva dicho monumento. Y el último es el valor simbólico significativo, el cual es el que se refiere a las características que poseen los objetos que generan vínculo con el presente. ¿Qué características retoma la sociedad que pueden ser parte de su identidad actual? Ahora, hablando específicamente del tema en cuestión que se está tratando el día de hoy, hay diversas problemáticas a las que se enfrentan las zonas patrimoniales cuando se habla de integrar arquitectura contemporánea en estos contextos. Una de ellas sería la falta o la ausencia de armonía en la imagen urbana en los centros históricos o contextos tradicionales. Otra sería la pérdida de los valores del patrimonio histórico edificado, esos valores que ya mencioné anteriormente. Y bueno, cuando se modifica el contexto urbano, es importante señalar o resaltar que la dinámica social de ese contexto se transforma también. Van cambiando los usos de suelo originales, el contexto tradicional deja de poder soportar las nuevas dinámicas de la sociedad actual y ese contexto se satura. Por otro lado, también es importante resaltar que los centros históricos como el de la ciudad de Culiacán se vuelven más susceptibles a que ocurran esas problemáticas, ya que históricamente, en el caso específico de la ciudad de Culiacán, no contó con arquitectura monumental importante si se compara con otras ciudades existentes a nivel nacional. Y los casos aislados que fueron existiendo a lo largo de su historia fueron casos de arquitectura que en su mayoría no lograron pasar del siglo XX antes de ser destruidos. En ese sentido, el contexto tradicional de la ciudad se caracterizó por poseer arquitectura menor principalmente, vivienda de una sola planta con muy poca ornamentación, fachadas muy sencillas, lo cual lo volvió propensa a no ser conservada por no disponer de la importancia monumental que en algún momento nos enseñaron que era la que debía ser conservada. No contaba con ese valor estético que se esperaba. Y eso ha generado que se tenga un centro histórico con vacíos urbanos, cada vez más predios desocupados y más destrucción de los monumentos históricos. Y edificaciones pertenecientes a los siglos XIX y siglo XX, por ejemplo, han sido destruidos, ya que de acuerdo a la opinión de algunos cuantos, se piensa que ya no son funcionales y que requieren remodelarse o en casos extremos requieren ser destruidos. Sin embargo, es importante considerar que esta práctica de que se incorpore arquitectura nueva en contextos tradicionales es una práctica muy natural de la evolución de la sociedad y de la evolución de una ciudad en sí, pero por el mismo motivo es importante buscar que esta introducción de arquitectura contemporánea se haga de manera respetuosa a su contexto, pero siempre considerando un punto muy importante, que es buscar la congruencia sin llegar a confundirse con la imitación. Y es aquí cuando se comienza a hablar de la arquitectura de integración.
Bueno, yo basándome en lo que han mencionado diferentes autores sobre la arquitectura de integración, comenzando por lo que menciona Terán Bonilla, este autor menciona que la arquitectura de integración puede darse en dos escalas, la escala arquitectónica y la escala urbana, y tiene como objetivo lograr una integración armónica entre lo antiguo o lo existente y lo nuevo que se quiere incorporar, alejándose o intentando alejarse de la ruptura. Se recurre a ella a escala arquitectónica cuando se requiere ser intervenido un inmueble que aún existe, y se recurre a la escala urbana cuando existe un vacío en el tejido urbano, y es ahí cuando se debe buscar la manera en que esta nueva arquitectura vaya acorde o logres estar de manera armónica con el contexto tradicional. También es importante no caer en el error de considerar que únicamente lo que se debe de armonizar con el contexto es la fachada, sino que se debe trabajar también con los espacios interiores. Para que esto suceda, es muy importante también que se conozcan los antecedentes, ya sea del inmueble, los antecedentes del contexto inmediato del inmueble y también los antecedentes del contexto urbano general. Para esto es necesario realizar múltiples análisis, conocer las características del contexto histórico urbano y también realizar los análisis propios que se realizan cuando se realiza, por ejemplo, un proyecto de restauración, para conocer toda la historia del inmueble, las diferentes fases, las diferentes épocas que ha vivido, los diferentes usos que ha tenido, y esto ayudará a que el entendimiento que se tiene de este inmueble sea mejor, se puede interpretar de una mejor manera, y este inmueble en sí pueda ser una herramienta que ayude a la delación de los valores patrimoniales, el valor estético, el valor de uso y el valor significativo. Otro de los autores que retomo es Brolin. Él menciona que la arquitectura de integración se trata básicamente de que los diferentes estilos arquitectónicos que existen, que pueden llegar a existir en un mismo contexto, implica dificultades para conseguir un parecido entre estos edificios que se encuentran próximos, pertenecientes a diferentes estilos y diferentes épocas, por lo cual es muy importante tener como objetivo que se deben buscar crear relaciones coherentes que sean visualmente afines entre estos edificios. Otro de los autores que retomo, que es Vázquez Piombo, él menciona que dentro del campo de la arquitectura y el urbanismo, la arquitectura de integración se encuentra íntimamente ligada con la autenticidad, ya que es por medio de esta que se pueden exaltar los valores identitarios de una sociedad, pero para que puedan ser exaltados estos valores identitarios se requiere de una retroalimentación histórica. ¿Cuál sería la manera para lograr esta retroalimentación histórica? Que este patrimonio de manera tangible exista hasta el día de hoy, para que la gente pueda convivir con él, pueda existir en un mismo contexto que él y exista esta retroalimentación de los valores. También Vázquez Piombo retoma los valores necesarios para garantizar la autenticidad de un contexto histórico de acuerdo a lo que se menciona en Iconos. Entre ellos está, por ejemplo, la trama urbana, conocer la trama urbana del contexto tradicional y que se intente en lo posible no modificarlo de una manera importante. También estudiar la relación entre los diversos espacios urbanos, la forma y el aspecto de los edificios, tanto exterior como interior, los cuales se definen a través de la estructura, la escala, la ornamentación, el color, los materiales. También las relaciones que existen entre la población o el área urbana y su entorno, y las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de la historia. Y por último, el último autor que quisiera retomar es Vélez González. Él menciona sobre la importancia de la arquitectura de integración, que por medio de ella se debe buscar que exista un equilibrio entre la monotonía y el caos. Él se refiere principalmente a que debe existir un orden visual entre los diferentes estilos arquitectónicos, la arquitectura antigua y la arquitectura nueva, sin que ésta llegue a ser igual, ya que esto podría correrse el riesgo de que sea un paisaje aburrido y monótono, que no es lo que se busca. También menciona que es muy importante cuidar
la imagen urbana por medio de la arquitectura de la integración de un contexto histórico, ya que esto puede llegar a propiciar y contribuir en que las personas y los habitantes de ese lugar, de ese contexto y de esa ciudad en general lleguen a tener afecto por la ciudad y el contexto. Y de manera contrapuesta a esto, pues este autor menciona que la falta de identidad puede llegar a contribuir en la pérdida de los contextos patrimoniales y afectar la conservación del patrimonio. ¿Qué nos dicen estos autores? Bueno, lo que nos dicen es que resulta fundamental, en primer lugar, conocer y comprender tanto la historia del edificio, la historia del contexto y la historia de la arquitectura del lugar para poder hacer propuestas de arquitectura que se integre realmente al contexto tradicional y que no modifique de una manera errónea las dinámicas de este contexto. Y si lo vemos de esa manera, solo así se logrará respetar la imagen urbana de los contextos tradicionales y esto ayudará de la misma manera a proteger o a ir construyendo esta identidad que en algunos momentos puede llegar a perderse. Y bueno, ahora les hablaré de algunos lineamientos que se pueden seguir para lograr la integración, retomando a los autores que he mencionado anteriormente. El primer lineamiento que me gustaría mencionar es el de la jerarquía. La jerarquía que se da de acuerdo a la función que tiene el inmueble, a su importancia, ya sea por la temporalidad que tiene, el uso, la estética de este. Y retomando un ejemplo que me resultó muy interesante de la autora López Arredondo, es el exconvento Corpus Christi que se encuentra frente a la Alameda Central. Y en la primera imagen, pues se puede observar cómo este inmueble ha sido rodeado por edificaciones de una altura mucho mayor, lo cual ha llegado a minimizar la importancia de este inmueble. El otro lineamiento que mencionaré es el de las alturas, que va muy ligado con la jerarquía. La jerarquía pues también se puede dar por las alturas. Y bueno, ya específicamente de las alturas, se debe evitar las diferencias de alturas muy notables, ya que en la arquitectura de integración, el nuevo inmueble debe de adaptarse a las alturas existentes y no ocurre lo que se puede ver en las dos fotografías inferiores, que se ve un rompimiento de pues la continuidad visual que tienen el contexto de manera uniforme. El siguiente lineamiento que voy a mencionar es el de proporción macizo-vano y el ritmo que se crea cuando se sigue una proporción acorde al contexto. Aquí quisiera mencionar el caso del edificio del Centro Cultural de España en México. En la imagen superior, como se puede ver, es un inmueble contemporáneo. Los materiales de construcción son diferentes. La estética es diferente, sin embargo, con el uso de la proporción del vano macizo y el ritmo que creó, se logró una congruencia en su contexto. Otro de los lineamientos importantes es el de los materiales y sistemas constructivos. Aquí pongo un ejemplo de un edificio, un inmueble que se encuentra en el centro histórico de la ciudad de Culiacán, el modular Mía. Como se puede ver, es un inmueble que utiliza materiales y sistemas constructivos muy diferentes a los que se presentan en el contexto donde fue insertado. Otro de los lineamientos son los colores. En la primera imagen es una calle en la ciudad de Morelia que se puede observar cómo el color de la piedra, en este caso la cantería, hace que exista una congruencia entre los inmuebles, entre la catedral. Y como caso contrario, pongo este ejemplo de una calle en la ciudad de Culiacán, la calle Paliza. Como se puede ver, el abuso del color, que aún existiendo edificaciones que son de una misma tipología, de una misma estética, se ve esa ruptura por el simple uso del color. Otro de los lineamientos sería la continuidad visual. Este es otro ejemplo retomado de la ciudad de Culiacán en la avenida Aquiles Cerdán. Y se puede ver que aquí no fue la presencia de alturas mayores, sino
la ausencia de alturas en ese espacio señalado, cómo ha roto la continuidad de una manera pues muy evidente. En cambio, esta otra imagen de la calle Ángel Flores, se puede ver que a pesar de contar con alturas distintas, estas van acorde a la topografía del terreno, por lo cual se presenta una continuidad visual. Asimismo, otro de los aspectos que me gustaría agregar a los lineamientos son constantes de diseño. Retomando lo que menciona Jan de Salazar en su análisis metodológico de los monumentos, ¿qué aspectos formales y estéticos pueden ser considerados para hacer la lectura de un inmueble? Y en este caso, ¿qué se puede considerar para hacer la integración de arquitectura contemporánea en contextos tradicionales? Como se puede ver el caso de dos inmuebles, uno intervenido y otro no, en donde tanto la proporción como la altura, el uso de cerramientos rectos en su mayoría, la relación del macizo vano, el color y los tipos de apoyo que son únicamente apoyos corridos van en concordancia entre sí. Sin embargo, también se puede notar la ausencia de ornamentación en su totalidad. Posiblemente para que hubiera mayor continuidad visual se le podría haber agregado un elemento compositivo de manera horizontal que continuara con esta continuidad del inmueble que no está intervenido. Este es otro ejemplo de continuidad visual que se puede tener. Es la avenida Antonio Rosales, inmuebles con proporciones muy similares. Puede verse una continuidad, en cambio, en este larguillo que se encuentra justo enfrente del larguillo anterior, se puede observar ese rompimiento por completo de la armonía pues en este caso, de la calle Antonio Rosales, como hay edificaciones de diferentes temporalidades, hasta se encuentra un predio vacío, por así decirlo, porque es un estacionamiento, ya no hay construcciones, solo está siendo utilizado como estacionamiento y existe este rompimiento no solo ahí, sino desde el inicio del Larguillo. Otro ejemplo es la calle General Ángel Flores. Es una calle que ha tomado relevancia en los últimos años por el cambio de uso que se le ha dado y la reactivación al sector, lo cual también ha cambiado un poco o cambió un poco durante la pandemia, se perdió un poco de esta actividad. Sin embargo, esa reactivación que tuvo años anteriores se pudo ver reflejado en... Sí se le creó como su propia identidad a la calle, sin embargo, también estuvo proclive a que se integrara arquitectura contemporánea, la cual no fue hecho de la mejor manera. Como ejemplo está este inmueble al lado izquierdo, en la fotografía izquierda. Como se puede ver, hay una ausencia completa de constantes de diseño que iba manteniendo los inmuebles de esta avenida. No se consideraron los materiales de construcción, las proporciones, el tipo de apoyo, absolutamente nada. También otro ejemplo que se puede encontrar de un inmueble que rompe completamente con la continuidad visual de esta calle es este edificio que se encuentra en la fotografía del lado derecho. Y otro ejemplo muy importante es el del modular Inés Arredanto, ya que también presenta ausencia de constantes de diseño. Se marca, pues estoy marcando en líneas punteadas cómo ha hecho que los dos inmuebles que se encuentran colindantes a él han perdido jerarquía, han perdido importancia, se encuentran relegados a un plano inferior sin necesidad de que eso ocurriera. No tiene proporciones acordes, no tiene altura acorde, no tiene materiales que puedan ser armónicos con el contexto. Otro ejemplo de los lineamientos que se mencionaron anteriormente son las alturas. Aquí se ven alturas sin correspondencia que a pesar de encontrarse remetidas, siguen
ocasionando una ruptura visual con el contexto. Este es otro ejemplo de ello. Y otro caso que me parece muy interesante mencionar es el del Mercado Garmendia, ya que a pesar de ser un inmueble que ha persistido con los tiempos, se puede ver cómo fue sus inicios, cómo en periodos no tan actuales fue apropiado por la misma población, los mismos habitantes de la ciudad, y pues determinaron que podía ser utilizado o podía ser aprovechado más. Eso ocasionó que se le llegara a hacer adecuaciones, se insertaran elementos que al día de hoy han modificado completamente su imagen original. Aquí hay dos visiones contrapuestas, los de la población que necesitaban adueñarse del sitio y lo de la estética, la parte arquitectónica que puede ser trabajado de mejor manera para que no ocurran estas cosas. Se puede lograr una arquitectura de integración para que los inmuebles antiguos puedan irse adaptando a los nuevos requerimientos de las poblaciones. Y bueno, hasta este momento se ha hablado en mayor medida sobre los aspectos formales, los aspectos estéticos y las fachadas de los inmuebles. Sin embargo, quisiera abordar un punto que me parece muy importante y es lo que he dedicado la mayor parte de mi investigación hacia el patrimonio. Y es que a partir del uso normal que se le da a los inmuebles para cumplir con las necesidades actuales, referente a la infraestructura, a las instalaciones que son propias del funcionamiento del inmueble y son propias también a las respuestas que se tienen de las características del contexto, en este caso del clima, el uso de sistemas de enfriamiento, los altos consumos energéticos. Se buscan utilizar nuevas tecnologías como las biotecnologías o los aires acondicionados que han sido pasados por alto, son insertados de manera indiferente y eso ha llegado a afectar también pues la apariencia de los inmuebles. Por otro lado, bueno, otras imágenes de ejemplos de cómo se han hecho esas adecuaciones que no son tomadas en cuenta. Es importante resaltar que el tema ambiental, el tema de la sustentabilidad es un tema con gran peso internacional, nacional. México ha tenido su propio compromiso adquirido a nivel nacional para lograr disminuir las emisiones de gases contaminantes, para crear más energía limpia. Entonces, los contextos tradicionales, sobre todo en las ciudades de climas más cálidos, de climas más fríos, posiblemente en algún momento vayan a no estar exentos de estas tecnologías como los paneles solares, por lo cual es importante considerar lineamientos que se deban de seguir, criterios que se deban de seguir para la implementación de nuevas tecnologías o de tecnologías contemporáneas en este caso. Y bueno, quisiera retomar una cita de Chamfort. Menciona que la protección sistémica de las fuentes tangibles, es decir, los monumentos históricos, obliga a cada época a replantear sus visiones del pasado con responsabilidad de planear el futuro. Entonces, si lo vemos de esta manera, hay campos de estudios, hay áreas de estudios como la rehabilitación energética de inmuebles patrimoniales que busca que esas intervenciones que son inevitables, que se van a hacer en los inmuebles que ya están ocurriendo, sean hechas de una manera respetuosa, que además de buscar lograr el confort de los usuarios, se busque lograr una eficiencia energética, siempre conservando los valores patrimoniales. Y es aquí que surge la duda sobre qué criterios o qué lineamientos se deberían seguir. Entonces, sobre esto, haciendo una revisión de rehabilitaciones energéticas de inmuebles históricos, se han podido rescatar los criterios y principios que son más utilizados y que se mencionan de manera repetitiva, el cual son el respeto a la estética de los materiales, el principio de reversibilidad de este tipo de instalaciones, la compatibilidad del sistema con la estructura del edificio,
la adaptación del sistema de acuerdo a las características del edificio y el respeto a la forma del inmueble. Como podemos ver, son criterios y lineamientos que son utilizados también en la arquitectura de integración, por lo cual es muy importante abordar esta área de estudio. El caso de Culiacán es un caso muy importante para abordar esta área de estudio. En algún momento va a pasar que cada vez más en los inmuebles, en el contexto tradicional, se van a estar observando estas ecotecnologías. Entonces, qué mejor manera de hacerlo que de una manera respetuosa, que se integren con el contexto tradicional, con el contexto histórico. Y bueno, para finalizar esta presentación, quisiera agregar unas recomendaciones. Retomo algo que menciona Ángela Rojas, que desconocer los valores también conduce a la demolición de edificios y hacer algunos otros, pero esos nuevos deberían implicar al menos la evocación de lo que había. Es decir, no puede hacerse arquitectura contemporánea sin razón, debe existir un motivo por el cual se haga, debe existir una evocación al pasado de lo que existió para que los valores no se pierdan, que es justamente lo que ha estado ocurriendo. También un punto muy importante es la aceptación de las obras por parte de la sociedad. Es fundamental para la inserción de obras novedosas que se consulte a la población. Otro punto importante es que no se trata únicamente de volumetría, de proporciones, de colores, ornamentación y fachadas, sino el espacio interior. ¿Por qué? Bueno, hemos visto que lo que ocurre en el interior, hablando más precisamente de confort, se ve en el exterior. Entonces debemos estudiar el interior de los inmuebles, cómo funcionan, qué necesidades nos pide la sociedad actual para poder hacer intervenciones, hacer integración de elementos contemporáneos en contextos tradicionales, en contextos históricos. Y por último, no se debe ver por separado a los habitantes del patrimonio, se les debe integrar en el proceso para poder mantenerlo vivo. Y termino con esta cita de Luque Rodrigo. Es por tanto esa integración de la diversidad social, así como de la nueva edilicia de la ciudad histórica, uno de los retos de la ciudad contemporánea. Muchas gracias. Agradecemos su asistencia a la conferencia 14 del ciclo de conferencias 2022 y esperamos contar con su permanencia en la próxima conferencia. Les recordamos que el calendario de las próximas conferencias, así como las conferencias ya impartidas, se encuentra en el sitio web de Centro INA Sinaloa. La próxima conferencia se llevará a cabo el día miércoles 7 de diciembre. Estará a cargo de nuestras compañeras de Centro INA Sinaloa, la arquitecta Joana Pérez y la arquitecta Judith Félix, con el tema Requisitos para trámites en el INA. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, el Cuerpo Académico de Ciudad, Patrimonio, Turismo y Sustentabilidad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto Sinaloense de la Cultura, agradecemos su asistencia y los esperamos en la próxima conferencia. Que tengan una excelente tarde.